Buenos días, bienvenidos a esta tercera clase de lenguaje y comunicación. En esta ocasión nos centraremos en las características puntuales que nos permiten identificar cada una de las tipologías textuales. En el último video vimos este concepto donde afirmamos que las tipologías textuales son categorías que nos permiten organizar y clasificar la diversidad de textos, ya que poseen y comparten una intención comunicativa, un uso del lenguaje y unas características comunes. Igualmente dijimos que principalmente se pueden establecer 6 tipologías que engloban toda la producción textual, las cuales son la tipología narrativa, la argumentativa, la expositiva, la descriptiva, la instructiva y la dialogada. En lo sucesivo iremos caracterizando cada una de estas tipologías, socializando esta tabla comparativa trabajada en la primera unidad. En el video de hoy nos centraremos específicamente en la tipología textual narrativa. Acá podemos observar que este tipo de textos tienen como intención o finalidad comunicativa el contar, relatar o narrar hechos o experiencias que pueden ser de carácter real o ficticio y que le ocurren a unos personajes a través de un tiempo y un espacio determinado. Estos se organizan en una estructura básica que se da en 3 grandes partes. La primera es la apertura o inicio, la segunda el conflicto, también denominado nudo y trama, y la tercera parte que es el cierre o desenlace. Como modelos o ejemplos de este tipo de textos encontramos en los que son de carácter literarios, subgéneros como los cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, historietas, novelas, entre otros. Y si son textos de corte no literario, encontramos subtipos como las biografías, algunas noticias, diarios de vida, relatos históricos, anécdotas, etc. Bueno, entrando más en detalle, encontramos que los textos de tipología narrativa se caracterizan por presentar básicamente 4 elementos principales. El primero es la ambientación, la cual hace referencia al marco espacio-temporal en el que se desarrolla la historia. El segundo elemento es el narrador o voz narrativa, que es quien cuenta lo que sucede en el relato, presenta y caracteriza a los personajes, los ubica en un tiempo y espacio donde ocurren los sucesos e igualmente revela las reacciones de ellos y su forma de ser, pensar y comportarse. Existen principalmente 3 tipos de narrador. El primero puede ser en primera persona, es decir, que el narrador es uno de los personajes de la historia, sea protagonista o sea un personaje secundario. Si el narrador no hace parte de la historia, sino que cuenta lo que sucede a otros, a terceras personas, se le llama narrador en tercera persona. Y por último, se encuentra el narrador omnisciente, quien tiene conocimiento de todo lo que piensan, sienten y hacen los personajes, así como todo lo que va a ocurrir en la historia. Bueno, el tercer elemento que hace parte de la narración es el de los personajes, los cuales se tratan de cada uno de los seres que aparecen en el relato. Pueden ser personas, animales o incluso entes u objetos. Estos personajes pueden ser principales o protagonistas. Es en torno a ellos que gira la narración y necesariamente se destacan por encima de los otros. También existen los personajes secundarios, en los cuales su importancia es menor en la historia, aunque a veces adquieran alguna relevancia en algún episodio. Otro tipo de personajes que se pueden encontrar en la narración son los antagonistas, quienes son aquellos personajes que se oponen al personaje principal o que están en conflicto con él. Finalmente, el último elemento que hace parte de la narración es la acción, la cual son los hechos, sucesos o experiencias que se cuentan en un relato. Ese conjunto de hechos que le ocurren a los personajes conforma lo que llamamos trama o conflicto de la historia. Pasando a las características, en cuanto a la estructura de estos textos, vemos más detenidamente que se identifican 2 grandes partes, el marco y la trama. El primero es la parte donde se indica el lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción y se presentan a algunos de los personajes. Esta parte suele estar al principio del relato. Por su parte, la historia o trama es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes.
En ella se incluyen la manera en la que ocurre la acción y la causa. Esta trama a su vez se desarrolla en 3 partes. La primera es el acontecimiento inicial, el cual es el suceso que desencadena la historia y generalmente debe ser breve. La segunda parte es el nudo, que se puede dividir en reacción y acción. La reacción es la respuesta de los personajes frente al acontecimiento inicial. Esta parte suele ser un poco más extensa. Eso sí, ya depende del, también el subtipo de texto que sea. La acción hace referencia a los hechos que viven y realizan los personajes y que constituyen el eje central de la trama. La tercera parte de la trama es el desenlace, el cual cierra la historia y plasma el desenlace final de la acción. Este suele ser de carácter breve. Con respecto al uso del lenguaje en textos narrativos no literarios, en estos predomina la función representativa o referencial del lenguaje, ya que lo central en la narración no es el cómo o la forma en que se cuenta la historia, sino la importancia recae sobre lo que se cuenta en sí mismo, es decir, los hechos, acontecimientos, sucesos o eventos que se enmarcan y desarrollan en un tiempo. Mientras que en los textos de carácter literario, si bien se evidencia también la función representativa, lo que prima con mayor importancia es la función expresiva y estética del lenguaje, ya que se orienta la producción del texto a un campo artístico en el cual prevalece un valor estético, es decir, la forma en la que se produce y cómo se juega con el lenguaje para darle expresividad y un estilo propio a la obra. En cuanto a las características del lenguaje, en textos narrativos sobresale el lenguaje descriptivo y el uso de verbos tanto de acción como de estado, ya que a través de ellos se perfilan e ilustran los personajes a nivel psicológico, físico y o emocional, e igualmente las acciones que van apareciendo. En este punto es un lenguaje rico en recursos o figuras literarias que permiten llevar a cabo diferentes tipos de descripciones. Otro aspecto del uso del lenguaje en estos textos es que usan marcadores temporales con el fin de ordenar e hilar cronológicamente los hechos que van ocurriendo. Esto permite al lector ubicar los momentos y las secuencias en que han acontecido los hechos. Otra característica de relevancia en estos textos es que se pueden incluir diálogos o monólogos con el fin de darle voz de manera directa a los personajes, reproduciendo textualmente sus palabras o pensamientos. Estos diálogos o monólogos generalmente van precedidos por un guión, 2 puntos o comillas y por un verbo, por ejemplo, como decir, opinar, murmurar. En los textos narrativos podemos encontrar la narración literaria, la cual hace referencia al relato de hechos principalmente de carácter ficticio, producto de la imaginación del autor, o que si bien están inspirados en algún hecho real, lo que prima en su creación es el componente ficcional o inventado. En este tipo de narración encontramos subgéneros como la novela literaria, el cuento, el microcuento, la fábula, la leyenda, etc. La segunda es la narración histórica o también llamada narrativa histórica. Es aquella que se refiere a hechos históricos reales que son relatados por un narrador. Este narrador puede ser de carácter ficcional o real y se basan en hechos y personajes de la vida real, ocurridos en un periodo histórico particular. Como ejemplos de estos textos encontramos la biografía, la crónica, el diario, la novela histórica y el documental. La última es la narración periodística, la cual hace referencia a noticias que reconstruyen sucesos de la vida real en un determinado contexto, pero que se escriben de manera literaria, haciendo un uso más elaborado y expresivo del lenguaje. También se conoce como periodismo literario y se diferencia de las noticias informativas en la forma en la que presentan los hechos, más allá simplemente de informar, buscan generar expresividad en esa narración. Y finalmente, para caracterizar los textos de la tipología narrativa, se puede ver que estos se orientan a dar respuesta a las siguientes preguntas que se hacen evidentes en su producción. La primera es ¿qué hizo?, lo cual hace referencia a la acción. ¿Cuándo lo hizo?, refiere el tiempo. ¿Dónde lo hizo?, el cual
la cual alude al lugar, cómo lo hizo, habla sobre la manera o forma, por qué lo hizo, expresa lo que son las causas como tal. Bueno, ahora es momento de corroborar lo que has aprendido. Para ello, debes realizar la siguiente actividad práctica. Lee cada uno de los 4 textos que aparecerán a continuación, revísalos, analízalos y contesta en tu libreta de notas las siguientes preguntas. La número 1 es: ¿a qué campo de producción pertenece el texto y por qué? La número 2 es: ¿qué intención comunicativa tiene y a qué tipología textual y subtipo específico pertenece? La tercera es: evidencia en el texto los 4 elementos de la narración y da ejemplos de cómo se da el uso del lenguaje. Y la pregunta número 4 es: ¿cómo está organizado el texto? Cada uno de los textos realiza un esquema de su estructura. Ese esquema puede ser un organizador gráfico, una tabla, donde ustedes den cuenta de cómo se organiza cada uno de los siguientes textos. Bueno, este es el texto número 1. Dice así: durante mi estancia en Alemania, yo vivía en un piso compartido. Entre nuestros vecinos había un señor de barba gris de unos 50 o 60 años que vivía en el piso de arriba y veíamos a menudo. Siempre iba en chándal y cuando nos lo cruzábamos por las escaleras nos llegaba un fuerte olor a alcohol. Sin embargo, a pesar de la imagen que podía dar, era muy amable y siempre daba los buenos días. Después de un tiempo dejamos de verlo por el rellano. Su buzón empezó a llenarse de cartas hasta que no había ni una más y un extraño olor recorría el rellano. Pasaron 3 meses con ese inquietante olor y nos preguntamos si sería aquel vecino con el que nos solíamos cruzar. Un día el rellano empezó a apestar como nunca antes. Abrimos la puerta y vimos a unos médicos forenses con un mono y mascarilla trabajando en el piso de arriba. Desde entonces nuestras dudas quedaron resueltas. El segundo texto tiene como título Historia verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa. De modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado, doble protección, a fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Bueno, este es el texto número 3. Por su extensión no lo voy a leer, pero ustedes pueden ponerle pausa al video para leerlo tranquilamente y detenidamente. El último texto, por su parte, se titula El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio y es de Augusto Monterroso. Una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si consideran necesario reforzar algún concepto visto, revisen nuevamente la información del video o de los videos anteriores para afianzar los conocimientos y realizar así la actividad práctica con éxito. Gracias por su atención. En los próximos videos continuaremos con la socialización de las siguientes tipologías a profundizar y les deseo entonces que estén muy bien. Bye.